El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La guerra en Israel añade otra vuelta de tuerca a las dificultades para salir de la crisis. A la inflación, las consecuencias de la subida de los tipos de interés, el incremento del precio del petróleo o los efectos de la invasión de Ucrania, se suma ahora este conflicto cuyas consecuencias económicas aún no podemos valorar. Para ayudarnos a saber cómo puede influir en nuestras vidas, tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos. Bueno, Daniel, las grandes tragedias inesperadas, como es este caso, el de la guerra de Israel, hay ocasiones en que provocan grandes crisis económicas mundiales, ¿no? ¿Piensas que esto puede ser, o sea, que esta ocasión pues puede provocarla? ¿Ves algunos indicios? O no sé, a lo mejor todavía es pronto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora de momento es pronto. Es más que sorprendente ver cómo los mercados han reaccionado como si no pasase absolutamente nada, ¿no? Ahora, yo creo que hay un exceso de complacencia por parte del análisis económico, pensando que esto no va a tener importantísimas ramificaciones globales, ¿no? Uh-huh. Obviamente, las tensiones en Oriente Medio pues son parte de nuestra historia, ¿no? Yo tengo 56 años y bueno, pues toda mi vida lo he visto, ¿no? Pero no podemos olvidar que aquí hay un aumento muy significativo en cuanto a la intensidad, la gravedad y las implicaciones mundiales, ¿no? Yo creo que desde luego lo que no podemos esperar es otra cosa que un impacto muy significativo sobre la economía mundial y desde luego un aumento de medidas proteccionistas, de riesgo inflacionista y también, por supuesto, una polarización mundial que ya estaba en marcha y que desde luego pues se acelera, ¿no? Uh-huh. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué impresión te causa? Bueno, yo coincido con Daniel en que es pronto, pero también pienso algo diferente, y es, creo que el conflicto está muy localizado. En realidad no va a ser un conflicto de Israel con los países árabes, sino un conflicto de Israel con Hamás. Uh-huh. En la medida que Arabia Saudí se inhiba, pues probablemente el problema del estrecho de Hormuz, que es donde todo el mundo mira cuando los árabes se ponen nerviosos, porque por ahí pasa gran parte del petróleo, no solamente saudí, sino también iraní, pues entonces habrá un problema mucho menor, en mi opinión. Lo que estoy de acuerdo con Daniel Lacalle es que esto hace recapacitar, por ejemplo, los bancos centrales. Los bancos centrales que estaban a punto de decir, bueno, se acabó ya la subida de intereses, no solo se acabó, sino que vamos a empezar a bajarlos. No ahora, sino dentro de 6 meses y tal. Pero claro, con las posibles tensiones inflacionistas, pues a lo mejor tienen que ser más prudentes. De manera que uno de los efectos que veo es una, digamos, mayor prudencia en las medidas de relajar los tipos de interés. Por otra parte, la bolsa, como decía Daniel Lacalle, tampoco se ha mostrado muy nerviosa. De hecho, al principio incluso empezó a subir. De manera que lo que sí es verdad es que cuando hay incertidumbre y la guerra es incierta, la gente se refugia en valores más estables, por ejemplo, en bonos a largo plazo o en materias primas, y eso es posible. Pero hay una cosa que es para España, ¿no? España, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que creceremos este año el 2,5%, lo cual significa que este otoño no podemos tener un desastre económico, porque si no, no lo creceríamos. El panel al que yo pertenezco, que está de Pricewaterhouse, prácticamente decía lo mismo. Y yo tengo una tercera fuente de información, que a lo mejor es un poco rupestre, pero se llama los taxistas. Y he estado hablando con taxistas de Barcelona, de Madrid, de Las Palmas de Gran Canaria, de Zaragoza y de Valencia y de Sevilla, y me dicen que sus cajas pues no se han
resentido. Y que por tanto ellos piensan que el bache económico español que se preveía cuando nos hemos gastado todo el dinero en las vacaciones y ahora vamos a tener un problema de falta de consumo, pues no parece que ocurra. Solo ocurre, y eso sí que es un dato, en el tema de las hipotecas y las inversiones, compras de casas, ahí sí. Entonces, ¿qué puede ocurrir con todo esto después de este estallido de la guerra? Si el conflicto se queda muy localizado, en realidad quien va a ser más beneficiado de todo va a ser Estados Unidos, que está muy alejado del tema, que puede seguir exportando petróleo a un precio razonablemente alto, y Europa va a sufrir un poco, sobre todo Alemania, porque Alemania tiene muchos intereses económicos en el Oriente Medio, pero España no los tiene tanto. Bueno, esta es mi opinión. Daniel, en tu opinión, ¿en qué terrenos piensas que se puede empezar a notar más? Porque claro, también se está hablando de la posible relación con Irán, ¿no? Que es el gran enemigo de Israel, que es un gran productor de petróleo, ¿no? Entonces a lo mejor puede subir todavía más el precio del petróleo. Que bueno, ¿por dónde crees que puede afectar más? Hombre, yo creo que si hay un conflicto que se extienda al Líbano y a Irán, entonces inmediatamente el impacto va a ser exponencial sobre el resto del mundo. Y pensar que no va a ser así es extremadamente imprudente, ¿no? La probabilidad de que el conflicto se mantenga relativamente concentrado, pues es alta, pero no es tan alta como en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, cuando veíamos una intifada o cuando veíamos un ataque de cualquier... Pues, el mercado lo ignoraba, ¿no? Como algo efectivamente muy localizado, ¿de acuerdo? Pero aquí ya hay factores diferentes, ¿no? Diferentes. Y yo creo que eso claramente nos va a afectar. ¿Le va a afectar menos a Estados Unidos? Completamente de acuerdo con José Ramón, tiene toda la razón. O sea, Estados Unidos es una economía que ya exportaba muy poco en el año 2008 y que desde el año 2009 es prácticamente independiente en energía. Y sino una inmensa mayoría de los problemas que se están generando en Oriente Medio vienen de que Estados Unidos ha dejado de ser, digamos, el gran policía del mundo, ¿no? Pero yo creo que desde luego el impacto sobre la economía europea es de baja intensidad, pero es persistente. En una economía europea que no podemos olvidar, tú lo has dicho muy bien, o sea, no podemos olvidar que es que la economía europea está simplemente rebotando levemente de los niveles del 2019 y que está recuperándose a los niveles del 2019, que eran unos niveles, ojo, pobrísimos. Es que nos olvidamos siempre como en la Unión Europea, como nos comparamos con nosotros mismos, pues es como un colegio en el que los que suspenden mucho se comparan con los que suspenden poco. Bueno, pero suspenden todos, ¿vale? Entonces, el gran problema de la Unión Europea es que el viento de cola de los bajos precios de las materias primas se le ha acabado. Que se le ha acabado el viento de cola de los tipos negativos, que nunca debió ser un viento de cola porque es una aberración económica, y que se le ha acabado el viento de cola del turismo, porque claro, el sector servicios nos ha mantenido en recuperación, pero claro, el sector servicios pues ya en los datos de agosto han sido unos datos buenos de sector servicios, pero han sido unos datos buenos de, digamos, llegar a donde tenía que llegar. Entonces, lo que no tiene la Unión Europea y España tampoco son motores de crecimiento. Claro, efectivamente, lo decía muy bien José Ramón, las estimaciones dan una recuperación del 2,5% para España, pero es que solamente con el efecto arrastre, si España no crece nada desde esta conversación hasta final de año, cero,
va a dar un 2,4. Uh-huh. Solamente es por el efecto arrastre. Y de hecho, toda la revisión a la baja que se ha hecho para el año 2024 viene precisamente de todos esos efectos que antes eran de cola, que nos mantenían relativamente estables y que se ponen como efectos de cara. Tanto que hemos pasado, que es que se dice pronto, de estimaciones de crecimiento para el año 2024 de 2,5, 2,7%, están ya en 1,7, 1,5%. ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetir. Teniendo en cuenta el efecto arrastre, significa 0% de crecimiento interanual. Uh-huh. Sí, cuando comentaba, me recordaba ayer, ¿no?, la cuestión del turismo, ¿no? Ayer estaba, José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España, en la presentación de un estudio sobre el clima empresarial, ¿no? Pues decía una frase que lo resume todo muy bien. Me parece que el turismo lo tapa todo, ¿no? Eso es. Efectivamente, hay que tener, que la industria está sufriendo, ¿no? Y que habría que poner, él hablaba, ¿no?, de cara al próximo gobierno, pues a la empresa en el centro de la política económica, ¿no? Porque la empresa es la que como hemos visto a lo largo de la historia de España, ¿no? Él hablaba también del milagro económico de su tiempo, ¿no? Pues como la empresa, la importancia de la empresa, ¿no?, que se está maltratando tanto hoy en día muchas veces en la opinión pública, ¿no? José Ramón, yo quería saber, esto es puede ser para la economía española, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues como como salía al principio, ¿no?, pues otra vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, que estamos aquí, pues, pendientes de qué pasa con la inflación, ¿no? Los ciudadanos, pues, estamos con la cesta de la compra, ¿no? Pues viendo cómo cada vez nos da para menos el dinero, ¿no? Luego estamos pendientes, pues, de la deuda, pues el FMI, como comentabas, aparte del dato que comentabas, pues también decía que se iba a reducir un poco sobre el PIB, pero en fin, seguimos estando en unos parámetros altísimos, ¿no? ¿Esto crees que, es decir, dentro de las dificultades que tiene la economía española, que son todas estas, pues la deuda, el déficit, las reglas fiscales que nos enfrentamos la vuelta el año que viene, ¿no? ¿Esto crees que puede tener una incidencia? Porque, por otro lado, el comercio bilateral con Israel son unos 3.000 millones de euros, según no es mucho. No es mucho. Pero a lo mejor en otros aspectos, ¿no? Pues no sé, a lo mejor pues de cara al precio de la gasolina, quizá, que todo el mundo tiene tanto miedo también, ¿no? No, yo pienso que, vamos a ver, Daniel tiene razón en una cosa. Oye, vamos a ver, claro, no sabemos por dónde va a ir este conflicto. Si el conflicto se queda localizado, que hay probabilidades de que así sea, pues el efecto en la economía española va a ser muy reducido. Uh-huh. Y si no crecemos más del 1,7, no será porque los israelitas y los Hamas están peleados, sino porque no estamos resolviendo nuestros problemas de fondo. Entre otros el de la deuda, entre otros el de, por ejemplo, ahora los sindicatos están pidiendo una vuelta otra vez a la reforma laboral, pidiendo que se aumente digamos, la indemnización por despido, lo cual agrava, porque eso se llama un pasivo laboral. O sea, que no tenemos en cuenta que cuando tú subes las indemnizaciones por despido, aunque no se contabiliza subjetivamente, el empresario dice, uy, cada vez que contrate una persona y la voy manteniendo, mi pasivo laboral empieza, porque a ver, si algún día la tengo que despedir, aumenta lo que tengo que pagarle, con lo cual voy a tener más cuidado y no voy a contratar tanta gente. Y por tanto, y otra cosa que estamos viendo, que está creciendo el número de afiliados a la Seguridad Social, pero no el número de horas que se trabajan, lo cual, ¿qué significa? Pues que estamos repartiendo las mismas horas para mucha más gente. Exacto. Todo esto, si no resolvemos esto, no resolvemos el tema de la deuda. Sí, además, claro, cuando hay incertidumbre es muy difícil que baje la inflación, porque el empresario dice, bueno, de momento voy a ver si subo un poquito más los precios de mis productos, por si acaso dentro de unos meses no tengo. Entonces, tampoco los bancos centrales van a bajar los tipos de interés. Si no bajan los tipos de interés, como estamos viendo, España tiene un problema del mercado inmobiliario, que se está paralizando. Uh-huh. Entre otras cosas porque también el gobierno está en funciones y no está, digamos, dando lugar a ningún tipo de
proyecto futuro de cómo se van a producir más viviendas, porque al final, y esto Daniel supongo que estará conmigo, al final el precio de un bien está en función de oferta y demanda. Claro, si no se producen viviendas, tarde o temprano la vivienda sube. Si encima los tipos de interés son altos, pues también las hipotecas bajan. Y eso en España, que es un país acostumbrado a tener propietarios, acaba con la esperanza y por tanto con el círculo económico. O sea que lo tendremos mal. Ahora bien, también digo lo contrario. Como decías algunas veces, luego, cuando el Fondo Monetario Internacional explique por qué no fue 1,7, sino fue, o sea, en el 2024, o 2,4 o 1,0, pues tendré que ir a mis amigos los taxistas y decirles, ¿ustedes cómo lo ven? Porque al final la calle es la calle. Es la calle. Y, hablando de la calle. Al hilo de lo que comentabas, y con esto ya terminamos, pero bueno, se estaba hablando, los últimos días se ha hablado un poco pues, en torno a las previsiones de la seguridad social para justificar también un poco la reforma de las pensiones. No sé si sobre esto habéis podido ver algo, oír algo o no. Porque Sí, bueno, vamos a ver, lo que ha presentado el Ministerio de Seguridad Social en cuanto a previsiones es, pues literalmente, no son unas previsiones, es una lista de peticiones a los Reyes Magos, literalmente. O sea, todo está inflado, de manera que, por ejemplo, pues en un país donde el crecimiento de la productividad ha sido nulo durante prácticamente una década, tenemos una explosión de productividad en esas estimaciones de ciencia ficción que no se ha visto en Silicon Valley entre 1990 y el año 2020. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es que España se está enfrentando a un periodo de ralentización, ya es muy evidente, y en todos los sitios a donde vas por el mundo, pues te encuentras con eso, con la gente preocupada por la ralentización económica, excepto en España, donde tenemos al gobierno que literalmente pues se dedica a la euforia. Y claro, siempre que nos enfrentamos a las cosas desde la euforia, terminamos como pasó en el año 2008, que en el año 2008 llegaba yo a España de viaje y parecía literalmente que estábamos de fiesta en el año, entre enero y marzo. Luego, ¡ay, Dios mío! Entonces, yo creo que hay un gran problema a corto plazo, y es que nosotros estamos viendo esa mejora espectacular del turismo gracias a los turistas alemanes y británicos. Daniel, y ni los alemanes... Se te entrecorta un poco a veces. Perdona. Y decía que ni los turistas alemanes ni los británicos van a gastar más en el año 2024 que en el año 2023. Muy bien. Yo sí pienso que va a haber digamos, menor crecimiento. El problema es que, como dice Daniel, este gobierno, incluso cuando hay poco crecimiento, dice que pero estamos creciendo más que ningún otro. Claro. Ya se sabe, en el país de los tuertos, no de los ciegos, el tuerto es el rey, pero sigue siendo tuerto. O sea que yo ya más como el dato este que ha salido de que estamos trabajando las mismas horas con mucha más gente afiliada a la Seguridad Social es muy preocupante, porque ¿qué significa eso? Que hay mucha gente que está con trabajos a tiempo parcial, por ejemplo. Que hay mucha gente que está con trabajos indefinidos, pero que le duran muy poco tiempo. O sea, es un indefinido temporal, por así decirlo. Que los fijos discontinuos pues tienen más discontinuidad que continuidad. Y todo esto al final acaba en el consumo de la gente. La gente, si no ¿qué es lo que está pasando? Porque, claro, como no estamos gastando dinero en infraestructuras, por ejemplo, vivienda, porque no estamos comprando viviendas o estamos haciendo menos hipotecas, o no estamos gastando dinero en ahorros, aunque estamos ahorrando un poquito, estamos gastando dinero en consumo diario, en consumo de bares, en el consumo de ocio, en el consumo. Y esto al final
pues como pasa siempre, la ciudad alegre y confiada, ¿no? Que decía que llega un momento en que dices, oiga, que ya no tenemos ni para los bares. Sí. Entonces, y esto está creando como dice Daniel, una especie de una sensación de aquí no pasa nada. Y cuando pase, nos llamaremos, andan y dicen, onda, pero si no lo sabíamos que podía pasar. Y el tema de la deuda, que nunca nadie habla de ello porque no quieren hablar, porque ellos, como el gobierno, necesita la deuda porque tiene que seguir pagando a los funcionarios, tiene que seguir pagando a los jubilados, tiene que seguir pagando a los parados, tiene que seguir pagando a los subvencionados, y y tiene que seguir pagando, digamos, ahora los 500.000 y pico millones que dice, por ejemplo, la Cataluña que hay que pagarle. O sea, ¿y todo esto de dónde puede salir? Como no sale de la productividad, sale de la deuda. Y llegará un momento, yo creo que la última emisión de deuda española ya está por encima del 3 y pico. Lo cual quiere decir que estamos pagando, o sea, en nuestro déficit va a seguir entrando lo que llaman el servicio de la deuda, que son los intereses de ese cerca de billón de euros que tenemos de deuda, y es que es tremendo. Ahora, mientras estemos hablando de política y hablando de amnistías y hablando de otras cosas, pues la gente no se preocupa. Claro, el tema de la economía, yo creo que ha pasado a segundo plano, nadie habla de eso, nadie dice nada y todo el mundo está, con eso, la ciudad alegre y confiada. Ya veremos el día que entre de verdad, se termine la fiesta, claro. Claro. Pues tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias a Daniel Lacalle, José Ramón Pin Arboleda y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.